Hola amigos, bienvenidos a Radio Comunicativo, la radio donde la voz de la comunidad, tu espacio para ser escuchado, donde la comunicación es fundamental. A continuación los dejamos con nuestros videos. Espero sea de su agrado, les agradeceríamos demasiado si nos siguen. Bienvenidos. Hoy les hablaremos sobre lo paranormal que había sucedido anteriormente y es algo paranormal que sucedió entre familias, que un día tocó donde hay una cierta casa donde vive una persona que nunca está prendido la luz cuando pasas ahí un sitio oscuro, de la cual se escuchan rumores que cuando pasas escuchas todos los movimientos que hay, ¿no? Cómo se tiran cosas o no sé, pero a veces a muchas personas les ha tocado ver una silueta de una persona caminando. Es una persona sin playera y está delgada, pero de la cual es una persona que, bueno, no sé, se desconoce si es una persona. Las experiencias paranormales son eventos o fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia o la lógica convencional y a que a menudo se atribuyen a la intervención de fuerzas o entidades sobrenaturales. Estas experiencias pueden incluir visiones y apariciones, ver objetos, personas o criaturas que no están presentes en el mundo físico. Telepatía y clarividencia, leer pensamientos o ver eventos futuros sin explicación lógica. Experiencias de viaje ancestral, sentir que se está viajando fuera del cuerpo físico, comunicación con espíritus, creer que se está comunicando con entidades no físicas como espirituales o ángeles, predicciones y profecías, creer que se tiene conocimiento de eventos futuros sin ninguna explicación lógica. Algunas causas y explicaciones son factores psicológicos, factores ambientales, factores culturales y religiosos, factores físicos, la importancia y la relevancia del interés humano, investigación científica, influencia cultural y religiosa. Es importante tener en cuenta que las experiencias paranormales pueden ser subjetivas y no siempre pueden ser explicadas por la ciencia o la lógica convencional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelina. Hoy yo les voy a hablar un poco sobre las experiencias paranormales. Las experiencias paranormales es algo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, ya sea un grito o cosas extrañas que han pasado en nuestras casas. Yo les voy a contar una experiencia paranormal. Había una vez una familia que pues decidió ir a vivir en un pueblo porque para él le parecía un poco más tranquilo. Después de eso, la familia comenzó a escuchar ruidos extraños en la casa e incluso tenían una niña de 12 años que decía que le hablaban desde su recámara. La niña le fue diciendo a su mamá, pero su mamá nunca le hizo caso, decía que solo era su imaginación. La niña, al escuchar eso de su mamá, ya no le decía nada de lo que le pasaba en su cuarto. Un día la niña escuchó que le gritaban su nombre y se fue a verlo, y la señora notó cambios raros en su hija. Al escuchar eso, ellos contrataron a personas especialmente para eso, a la cual ellos pusieron cámaras, cosas así, y ellos escucharon una horrible voz que decía, salgan de mi casa. La familia al escuchar eso decidieron abandonar la casa porque ellos preferían irse de la casa antes que la salud mental de su hija. Ellos decidieron ir de la casa y ya después de que la familia se quitó de esa casa, los vecinos le comenzaron a decir la casa embrujada, ya que se escuchaban gritos raros durante la noche y igual de día hacían sonidos extraños, a la cual se decía que la casa pertenecía a una señora. Eso es todo. No se les olvide, mi nombre es Marcelina. Nos vemos en la próxima emisión. En una noche oscura y silenciosa,
Varios jóvenes del pueblo decidieron hacer una fogata mientras contaban historias de terror. Comenzaron a escuchar un llanto distante. Al principio pensaron que era solo un eco de su propia conversación, pero el llanto se hizo más fuerte. Intrigados y un poco asustados, los jóvenes se acercaron a ver. Ahí vieron una figura blanca flotar sobre la superficie del agua. Era una mujer con un vestido largo y desgastado, su cabello largo y desordenado caía sobre su rostro. Su llanto era desgarrador y resonaba en la noche en el aire con una tristeza profunda. Aterrorizados, algunos intentaron acercarse para ayudarla, pero cuando lo hicieron, la figura desapareció súbitamente, dejando solo eco de su llanto, y los jóvenes huyeron de ese lugar, convencidos de que habían tenido un encuentro con la Llorona. Las cosas paranormales son fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia actual y a menudo son asociados con sobrenatural. Esto incluye fantasías, espíritus, experiencias cercanas a la muerte, avistamiento de ovnis y mucho más. Hablemos de sucesos paranormales. La casa embrujada. Imagina un viejo edificio, quizás en un vecindario tranquilo. La gente que había vivido ahí hablaba de ruidos extraños por la noche. El piso superior, cuando no hay nadie, hay susurros que parecen venir de las paredes o incluso la sensación de observado. Una familia se muda a esta casa sin conocer su historia. Al principio todo parece normal, pero poco a poco comienzan a notar cosas raras. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón aparente y en ocasión sombras que parecen moverse por el rabillo del ojo. Todo comenzó cuando mi novia me invitó a pasar el año nuevo con su familia. Me pareció una gran idea, ya que llevamos muy poco tiempo juntos y era la ocasión perfecta para convivir como pareja y conocer a sus padres y a sus hermanos. También era la ocasión ideal para presentarme y que ellos me conocieran, para que supieran que tengo buenas intenciones y deseos de hacer las cosas bien. Quedamos en vernos a las 5 de la tarde, así que salí de la casa una hora antes, pues en mi pueblo no hay carreteras, solo veredas y caminos de terracería, donde apenas pasan mulas y burros. Yo soy de las personas que siempre llega puntual, así que me preparé y comencé mi trayecto a muy buen tiempo. El camino estaba muy tranquilo. Muy poca gente se encontraba caminando por ahí. A esa hora, la luz del sol bañaba las montañas y yo iba emocionado. Al llegar, saludé a su familia. Reímos, convivimos y al llegar la medianoche nos dimos el abrazo de Año Nuevo. Todo parecía perfecto. Sin embargo, cuando dieron la 1 de la mañana, decidí regresar a casa. Mi novia y su papá insistieron en que me quedara a dormir con ellos, incluso me ofrecieron una cama, pero yo no quise molestar más. Así que, a pesar de las advertencias, me despedí y tomé mi camino de regreso. Al principio todo parecía estar en calma, pero conforme avanzaba, un extraño silencio se apoderó del ambiente. No se escuchaban grillos ni animales nocturnos, solamente el sonido de mis propios pasos. Después de unos 15 minutos, pasé por una casa donde aún había gente despierta. Esa fue la última señal de vida que vi. De ahí en adelante, estaba completamente solo en el camino y estaba iluminado únicamente por la linterna de mi celular.
Continué avanzando por varios minutos. Y después de una curva, fue entonces cuando la vi. A lo lejos, había una mujer vestida de blanco. Estaba parada justo al borde de un barranco. Al verla me detuve en seco. Algo en ella no se sentía bien, aunque realmente no estaba haciendo nada. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia el vacío, como si estuviera en trance. Esperé unos minutos para ver si se quitaba del camino o avanzaba, pero ella no se movía ni hacía ruido. Decidí seguir adelante, y al pasar a su lado, me decía a mí mismo: no la mires, no digas nada, no pienses en nada y todo estará bien. Pasé junto a ella con la cabeza baja, pero al hacerlo, sentí un escalofrío indescriptible. Mis piernas comenzaron a temblar y el aire pareció volverse más pesado. Fue entonces cuando escuché su voz. Era grave, macabra, y entonces me dijo: ¿por qué te acercas? Congelado del miedo, levanté la mirada, y lo que vi, sé que me perseguirá para siempre. Aquella mujer me estaba observando. No entendía cómo es que me había hablado, pues sus labios estaban cosidos con lo que parecían ser alambres. Su rostro estaba desgarrado, y en su estómago había un agujero negro, muy enorme y profundo. Era como si algo la hubiera devorado por dentro. El terror me paralizó por un momento, pero mi instinto me obligó a correr. Sentía que ella venía detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Corrí hasta que llegué a mi casa y entré bruscamente. Mi mamá aún estaba despierta y quiso saber qué me pasaba, pero yo no pude decirle nada en ese momento. Estaba muy aterrado. Ella me regañó por llegar tan tarde, pero en serio, yo no podía ni hablar. No podía dejar de pensar en lo que me había sucedido. Le conté todo hasta el día siguiente. Mi abuela, al escucharme, se preocupó bastante y me relató una historia que nunca había escuchado antes. Resulta que hace años, por ese mismo lugar, vivía una pareja, pero la mujer traicionó a su esposo acostándose con otro hombre. El esposo se enteró de todo y en un ataque de ira y celos acabó con la vida de su esposa de la manera más horrenda. Le cosió los labios, le quemó el rostro y le sacó los órganos. Y desde entonces se dice que su espíritu vaga por los alrededores de aquel camino, incapaz de descansar en paz. Yo descubrí esta historia demasiado tarde, pero desde ese día no he vuelto a pasar por ahí de madrugada. Esto es todo lo que quería compartir por hoy. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Paranormal es algo que sucede mayormente en pueblos y en lugares totalmente oscuros que sinceramente es algo que a muchos nos da mucho de qué hablar, de que son cosas que pasan por una cosa, como cuál sería la de cuando un señor un día estaba de regreso a su casa, pero ese día era un día festivo, pero de la cual no había nadie por las calles, sino que todas las personas estaban en el centro. Y pues como esa persona estaba regresando para ir a su casa, era la hora que iba a dormir, pues le tocó ver a una mujer, según decían que era una mujer bonita, que se llevó a ese señor. Y hasta ahorita no sé, se desconoce su paradero. Estas historias pueden ser aterradoras, pero también nos lleva a cuestionarnos
muchas cosas. Todo comenzó cuando me asignaron al turno nocturno. Tenía que vigilar el rancho por las madrugadas para evitar que los ladrones entraran y se robaran el ganado. Cuando comencé en ese turno, mis compañeros me advirtieron que tuviera mucho cuidado, sobre todo al ingresar a los corrales. Pues según ellos, en las noches, algunas vacas hablaban entre sí. Esto me pareció muy absurdo. Parecía que lo habían sacado de cuentos de terror. Así que no les creí. Hasta que lo viví y comprobé que todo era cierto. Llevaba 3 días trabajando en ese turno cuando me ocurrió por primera vez. Aquella parecía ser una noche muy tranquila. Yo me encontraba haciendo mi recorrido habitual. De repente, comencé a escuchar ruidos extraños. Eran ruidos, como murmullos. Al principio pensé que solamente era el viento o el sonido provocado por algún animal más pequeño, así que seguí caminando. Sin embargo, cuando pasé cerca de un grupo de vacas, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Estaban hablando entre ellas. Al principio no podía creerlo. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. Sus voces eran graves, casi humanas, y pude distinguir que decían cosas sobre nosotros los humanos. No podía distinguir todo, pero se referían a cómo es que nos comportamos, o todo lo que hacemos. Decidí acercarme más para confirmar que no lo estaba imaginando. Pero tan pronto como las vacas me vieron, se quedaron en silencio, como si supieran que las había descubierto. Sentí un fuerte escalofrío recorriendo toda mi espalda. Me alejé lentamente y continué mi recorrido hacia otros corrales. Pero a lo lejos, volví a escucharlas hablar. No sabía qué pensar. Decidí no mencionarlo a nadie en ese momento, pero la sensación de ser observado y aquellos murmullos continuaron durante el resto de la noche. Más tarde, en diferentes puntos del rancho, comencé a escuchar voces que me llamaban por mi nombre. Aunque intenté buscar de dónde venían, nunca logré encontrar la fuente. Todo esto continuó hasta el amanecer, cuando finalmente llegó el cambio de turno. Cuando me reuní con mis compañeros para el relevo, les conté lo que había pasado. Y lejos de sorprenderse, me dijeron que eso era algo normal. Y según ellos, no solo ocurría por las noches, sino también durante el día, aunque era menos común. Más tarde le conté la experiencia a un familiar y me dijo algo que me dejó pensando. Según él, en la época de la Revolución Mexicana, muchas personas murieron en esas tierras y sus cuerpos fueron enterrados en lo que ahora es el rancho. Me advirtió que ese lugar estaba embrujado y que los fenómenos que presencié aquella noche podrían ser resultado de las almas que aún vagan por ahí. Sin embargo, ahora lo creo y estoy plenamente convencido de que hay animales que pueden hablar. ¿Qué harías si estuvieras en una situación así? ¿Crees que hay alguna explicación lógica detrás de estos fenómenos? ¿Cómo te sentirías al descubrir la historia detrás de un suceso paranormal? Las experiencias paranormales pueden despertar tanto miedo como fascinación.
Si tienes un relato similar o algún pensamiento sobre este tipo de sucesos, déjenos llegar en los comentarios